El conserje del hotel me miró con una mezcla de incomodidad y discreción mientras mi tarjeta de crédito platino era rechazada por tercera vez. «Lo siento mucho, señora Valverde», susurró, echando un vistazo nervioso a los demás huéspedes en el elegante vestíbulo de mármol del Hotel Belmont Miraflores, en Lima. «Quizá tenga otra forma de pago». Mi esposo, Carlos, estaba detrás de mí, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha curvando las comisuras de su boca. «Problemas financieros, querida», dijo en voz alta, asegurándose de que los huéspedes cercanos lo escucharan. «Tal vez deberías haber sido más cuidadosa con tus gastos». Me giré hacia él, manteniendo la voz serena a pesar de la humillación que intentaba orquestar. «En realidad, Carlos, el único problema financiero aquí es tu suposición de que controlas mis recursos». Saqué mi teléfono y realicé una llamada rápida. «Sí, soy Daniela Valverde. Por favor, transfiera 5 millones de soles desde la cuenta en las Islas Caimán a mi cuenta en Suiza de inmediato. El código de autorización es 88 beta 4 gamma». El color abandonó su rostro mientras colgaba y me dirigía de nuevo al conserje. «Pagaré en efectivo el resto de nuestra estadía. De hecho, reservaré la suite presidencial en el Hotel Belmont Palacio Nazarenas en Cusco para el resto del mes. Mi esposo, sin embargo, tomará el próximo vuelo de regreso a Lima, solo». Ese momento en el vestíbulo del hotel en Miraflores fue el clímax de 15 años de manipulación financiera, control emocional y subestimación sistemática que finalmente habían llegado a su inevitable conclusión. Lo que Carlos nunca entendió fue que, mientras él jugaba a controlar con tarjetas de crédito y cuentas conjuntas, yo había estado construyendo un imperio financiero internacional que hacía que sus intentos de control parecieran un juego de niños. La ironía era casi poética. Estábamos supuestamente celebrando nuestro 15º aniversario de bodas en uno de los hoteles más exclusivos de Lima, y Carlos había elegido este momento para demostrar lo que creía era su poder absoluto sobre mí. Había orquestado cuidadosamente esta humillación, sincronizando el bloqueo de las tarjetas con nuestros momentos más públicos, claramente esperando que yo suplicara, implorara o me sometiera a su autoridad financiera. Lo que no comprendió durante todo nuestro matrimonio fue que Daniela Valverde nunca había sido la esposa financieramente dependiente que él imaginaba. Mientras él veía a una mujer que manejaba los gastos del hogar y ocasionalmente se quejaba por restricciones presupuestales, la realidad era mucho más compleja y poderosa de lo que su limitada imaginación podía concebir. La historia de cómo llegamos a ese momento comenzó 3 años antes, aunque los cimientos se habían estado construyendo a lo largo de toda nuestra relación. Carlos Valverde era un exitoso banquero de inversiones limeño que había construido su identidad en torno al control financiero y el estatus social. Nos conocimos en una gala benéfica en el Country Club de San Isidro, donde se sintió atraído por lo que percibió como mi elegante dependencia y mi sofisticada apreciación por las cosas finas que su riqueza podía ofrecer. Nuestro noviazgo siguió patrones predecibles para su círculo social. Cenas en restaurantes exclusivos como Central o Astrid and Gaston, fines de semana en su casa de playa en Asia y presentaciones cuidadosamente orquestadas a su red profesional, donde yo era presentada como un accesorio encantador para su creciente éxito. El anillo de compromiso fue un diamante impecable de 3 quilates, que él seleccionó sin consultarme, presentado en la Rosa Náutica, con fotógrafos de sociedad capturando el momento. La boda fue un evento fastuoso en el Hotel Los Delfines, con 400 invitados de los círculos empresariales y sociales de Carlos. Mis amigos y familiares fueron relegados a una pequeña sección, claramente designada como participantes secundarios, en lo que Carlos veía como una oportunidad de networking profesional y demostración de estatus. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, mantuve el rol que Carlos esperaba mientras construía cuidadosamente capacidades y recursos que él nunca sospechó. Mi formación en economía internacional en la Universidad del Pacífico y mi dominio de 4 idiomas me abrieron oportunidades de consultoría con corporaciones multinacionales que requerían discreción y habilidades analíticas sofisticadas. Carlos sabía que yo realizaba trabajos de consultoría ocasionalmente, pero los veía como pasatiempos que me proporcionaban estimulación intelectual y generaban ingresos suplementarios modestos, según él asumía.
Nunca indagó sobre la naturaleza específica de mi trabajo, ni la compensación involucrada, aparentemente satisfecho de que mis actividades no interfirieran con mis responsabilidades como su esposa y compañera social. La realidad era muy diferente. Mi trabajo de consultoría involucraba asesorar a individuos de alto patrimonio y oficinas familiares sobre optimización fiscal internacional, estrategias de cobertura de divisas e inversiones offshore. Este trabajo requería confidencialidad absoluta y generaba honorarios acordes con la ingeniería financiera sofisticada y la discreción involucrada. Durante 12 años, construí una base de clientes que incluía emprendedores tecnológicos, ejecutivos de la industria minera, magnates inmobiliarios y familias con riqueza heredada que necesitaban estrategias sofisticadas para proteger y hacer crecer sus activos en múltiples jurisdicciones. Estrategias sofisticadas para proteger y hacer crecer sus activos en múltiples jurisdicciones. Mi reputación por discreción y excelencia técnica creó una red de referencias que generaba más oportunidades de las que podía aceptar. Las relaciones bancarias offshore comenzaron como necesidades profesionales para servir a mis clientes de manera efectiva. Entender las regulaciones bancarias internacionales, los mercados de divisas y los vehículos de inversión requería mantener relaciones con instituciones financieras en Suiza, las Islas Caimán, Singapur y otros centros financieros importantes. Sin embargo, gradualmente reconocí que estas mismas estructuras podían proporcionarme seguridad e independencia financiera que las relaciones bancarias domésticas no podían ofrecer. La capacidad de mantener activos fuera del alcance inmediato de procesos legales domésticos o manipulaciones financieras creó opciones estratégicas que esperaba nunca necesitar, pero consideré prudente establecer. Mi primera cuenta offshore personal se abrió en Suiza, a través de una relación que desarrollé mientras ayudaba a un cliente con una reestructuración de inversiones en Europa. El depósito inicial fue modesto, financiado con honorarios de consultoría que Carlos nunca supo que existían, porque se pagaban directamente a entidades que había establecido en jurisdicciones que ofrecían protección de privacidad adecuada. La cuenta suiza creció constantemente mediante la reinversión de ingresos por consultoría y operaciones estratégicas de divisas que aprovechaban mi entendimiento de los mercados internacionales y las tendencias económicas. En 5 años, la cuenta contenía activos suficientes para proporcionar independencia financiera completa, aunque continué manteniendo la apariencia de dependencia financiera que Carlos esperaba y prefería. La cuenta en las Islas Caimán se estableció 2 años después, a través de una relación profesional diferente. Inicialmente destinada a apoyar las actividades de inversión de un cliente, pero posteriormente ampliada para incluir mis propias estrategias de acumulación de activos, la estructura de Caimán proporcionó protecciones de privacidad adicionales y flexibilidad de inversión que complementaban el arreglo suizo mientras diversificaban el riesgo jurisdiccional. Para nuestro 10º aniversario de bodas, había acumulado activos en múltiples jurisdicciones offshore que superaban los 10 millones de soles en valor. Estos activos se mantenían a través de entidades cuidadosamente estructuradas que proporcionaban protección legal, eficiencia fiscal y flexibilidad operativa, mientras mantenían total confidencialidad frente a investigaciones o vigilancia doméstica. Carlos permaneció completamente ajeno a estos arreglos, porque nunca cuestionó las fuentes de la eficiencia en la gestión del hogar, los arreglos de viaje o las mejoras de estilo de vida que proporcioné a través de la aplicación cuidadosa de recursos offshore. Asumió que sus propios ingresos y activos eran responsables de nuestro estilo de vida cómodo, sin reconocer que muchas de las comodidades y lujos que disfrutaba estaban financiados por mis capacidades financieras independientes. La transformación de esposa financieramente dependiente a inversionista, diversificada internacionalmente, ocurrió de manera gradual y deliberada durante más de una década. Cada compromiso de consultoría ofrecía oportunidades para aprender sobre estrategias financieras sofisticadas, mientras construía relaciones con profesionales que podían asistir con la implementación. Cada cuenta offshore representaba no solo acumulación de activos, sino también preparación estratégica para circunstancias que esperaba nunca ocurrieran. Sin embargo, el comportamiento de Carlos durante nuestro 14º año de matrimonio comenzó a demostrar patrones que sugerían que mis preparaciones estratégicas
podrían volverse necesarias para proteger mis intereses personales y mi reputación profesional. Su actitud hacia el dinero y el control había evolucionado de paternalista a abiertamente manipuladora, con un creciente énfasis en usar el acceso financiero como palanca para influir en mis decisiones y comportamiento. Los incidentes con las tarjetas de crédito comenzaron aproximadamente 18 meses antes de nuestro viaje de aniversario. Carlos ocasionalmente suspendía mi acceso a cuentas específicas o tarjetas cuando desaprobaba compras que había realizado o actividades que había planeado. Estas suspensiones eran típicamente breves y acompañadas de sermones sobre responsabilidad fiscal y prioridades de gasto apropiadas. Inicialmente, acomodé estos episodios como inconvenientes temporales mientras me enfocaba en mantener la armonía del hogar y evitar confrontaciones que pudieran escalar a conflictos más serios. Tenía métodos de pago alternativos disponibles a través de mis arreglos offshore, pero usarlos habría revelado capacidades financieras que prefería mantener confidenciales hasta que las circunstancias lo requirieran. Sin embargo, la frecuencia y duración de estas restricciones financieras aumentaron progresivamente, sugiriendo que Carlos estaba probando los límites del control y evaluando mis respuestas a diferentes niveles de presión económica. Su comportamiento indicaba una escalada sistemática hacia una manipulación financiera más integral que eventualmente podría amenazar mi autonomía personal y mis actividades profesionales. El viaje de aniversario a Cusco representó la culminación de este patrón en escalada. Carlos había insistido en planificar todo el itinerario él mismo, seleccionando el Hotel Belmont Palacio Nazarenas, organizando el transporte y haciendo todas las reservas a través de cuentas que controlaba exclusivamente. Cuando sugerí contribuir a los gastos o hacer algunos arreglos de manera independiente, desestimó estas ofertas como complicaciones innecesarias que reducirían la sorpresa y el romanticismo de su celebración cuidadosamente planeada. El viaje comenzó con indicaciones sutiles de que Carlos veía esto como una oportunidad para demostrar su autoridad financiera en lugar de celebrar nuestra sociedad matrimonial. Los comentarios sobre el costo de nuestro alojamiento se dirigían constantemente a enfatizar su generosidad y mi dependencia de sus recursos. Las conversaciones sobre planes futuros se centraban en limitaciones financieras que requerirían un presupuesto cuidadoso y comportamientos de gasto responsables. Para el tercer día de nuestra celebración planeada de una semana, los comentarios de Carlos habían evolucionado en declaraciones directas sobre límites financieros y expectativas apropiadas para patrones de gasto futuros. Estas declaraciones se presentaban como una guía amorosa sobre responsabilidad fiscal, pero su momento y contexto sugerían propósitos más estratégicos relacionados con establecer dinámicas de poder más claras en nuestra relación. El momento decisivo llegó el jueves por la mañana cuando descubrí que todas mis tarjetas de crédito habían sido suspendidas durante la noche. Carlos afirmó que esto era una medida de precaución porque había notado alguna actividad inusual en la cuenta que requería investigación por parte del Departamento de Seguridad del banco. Me aseguró que la situación se resolvería rápidamente, probablemente en unos días, y que él manejaría todos los gastos necesarios mientras tanto. La ficción transparente de esta explicación era insultante para alguien con mi experiencia en finanzas internacionales y operaciones bancarias. Las suspensiones de tarjetas de crédito por investigaciones de seguridad siguen protocolos específicos que no involucran la suspensión simultánea de múltiples tarjetas de diferentes instituciones. La coordinación requerida para las acciones de Carlos indicaba una planificación deliberada en lugar de una respuesta precautoria a preocupaciones legítimas de seguridad. Más importante aún, el comportamiento de Carlos durante esta conversación revelaba satisfacción y anticipación en lugar de preocupación o frustración por complicaciones bancarias inconvenientes. Claramente esperaba que esta restricción financiera produjera respuestas conductuales específicas de mi parte, probablemente involucrando reconocimiento de dependencia y gratitud por su apoyo financiero continuo. Esa expectativa demostraba la brecha fundamental entre la percepción de Carlos de las dinámicas de nuestra relación y el equilibrio real de poder y capacidad que existía entre nosotros. Mientras él orquestaba lo que creía era una demostración de control financiero, en realidad estaba creando las circunstancias que revelarían cuán completamente había malentendido mis capacidades y mis preparaciones para exactamente este tipo de situación. La confrontación en el vestíbulo del hotel
representó el momento en que la estrategia de manipulación financiera de Carlos chocó con la realidad de mi base de activos internacional y mi independencia operativa. La transferencia bancaria que organicé mientras Carlos observaba en silencio atónito representaba solo una pequeña fracción de los activos líquidos disponibles a través de mis relaciones bancarias offshore. Los 5 millones de soles que moví entre cuentas fueron suficientes para cubrir nuestros gastos restantes, más la mejora a la suite presidencial y la estadía extendida, pero también sirvieron como una señal clara de que las restricciones financieras domésticas tradicionales no tenían efecto en mis capacidades operativas reales. La sorpresa y confusión de Carlos en ese momento reflejaban su repentino reconocimiento de que 15 años de supuesta autoridad financiera habían estado basados en suposiciones completamente inexactas sobre mis recursos e independencia. La mujer que había intentado controlar a través de la manipulación de tarjetas de crédito se revelaba como alguien con relaciones bancarias internacionales y bases de activos que hacían sus juegos manipulativos irrelevantes. La decisión de enviar a Carlos de regreso a Lima de inmediato no fue meramente punitiva, sino estratégicamente necesaria para comenzar el proceso de establecer límites claros y expectativas realistas sobre las dinámicas futuras de nuestra relación. Su presencia durante el resto del viaje habría creado tensión y conflicto continuos que habrían interferido con la planificación estratégica y la comunicación que debían ocurrir antes de regresar a nuestro entorno doméstico normal. La mejora a la suite presidencial sirvió para múltiples propósitos más allá de demostrar capacidad financiera. La privacidad y el espacio mejorados proporcionaron entornos apropiados para las conversaciones telefónicas intensivas y las sesiones de planificación estratégica que serían necesarias para determinar cómo proceder con la reconstrucción o disolución de nuestra relación. Más importante aún, toda la secuencia de eventos creó una demostración clara de que el intento de Carlos de afirmar control financiero había fracasado espectacularmente, revelando capacidades e independencia que él nunca había sospechado, mientras establecía nuevas expectativas de base sobre cómo se manejarían las decisiones financieras y las dinámicas de relación en el futuro. Mientras me instalaba en la suite presidencial esa noche, contemplando el Valle Sagrado desde mi terraza privada en Cusco, reflexioné sobre cómo el error de cálculo de Carlos había creado la oportunidad perfecta para pasar de una independencia financiera encubierta al reconocimiento abierto de mis capacidades y recursos reales. El viaje de aniversario que supuestamente iba a celebrar nuestra sociedad matrimonial se había convertido en cambio en el catalizador para reestructurar fundamentalmente nuestra relación en términos más realistas y equitativos. El poder motivacional de este momento no residía en la satisfacción de sorprender a alguien que me había subestimado, sino en el reconocimiento de que la preparación estratégica y la construcción paciente de capacidades habían creado opciones e independencia que me permitieron responder al comportamiento manipulador desde una posición de fuerza en lugar de vulnerabilidad. Carlos había pasado 15 años asumiendo que el control financiero le proporcionaba ventaja en la relación, sin reconocer que su esposa había estado construyendo una independencia financiera internacional que hacía sus manipulaciones domésticas irrelevantes. Las cuentas offshore en las Islas Caimán, que él nunca supo que existían, representaban no solo acumulación de activos, sino preparación estratégica para mantener la autonomía personal independientemente de los intentos externos de control o manipulación. La lección se extendía más allá de las finanzas personales para abarcar principios más amplios de pensamiento estratégico y preparación. El éxito en situaciones complejas a menudo depende de capacidades y recursos que otros no pueden observar o anticipar. Construir estas capacidades requiere paciencia, discreción y una perspectiva a largo plazo que permite respuestas efectivas cuando surgen circunstancias desafiantes. La revelación en el vestíbulo del hotel representó la culminación de más de una década de planificación cuidadosa y desarrollo estratégico que había creado la base para una acción confiada, cuando el comportamiento de Carlos finalmente cruzó límites que ya no podían ser acomodados a través de la diplomacia o el compromiso. La historia de cómo llegué a ese momento de poder y revelación se desarrollaría en los días siguientes, mientras usaba la privacidad de la suite presidencial para planificar las próximas fases de esta transición inesperada de independencia, encubierta, a demostración abierta de mis capacidades y recursos reales.
La manipulación financiera de Carlos había creado inadvertidamente el catalizador perfecto para emerger de las sombras de la supuesta dependencia hacia la realidad de una fortaleza diversificada internacionalmente. La transformación de Daniela Vargas, una brillante graduada en Economía de la Universidad del Pacífico, en Daniela Valverde, la estratega financiera internacionalmente conectada, que eventualmente orquestaría una de las reversiones más elegantes de manipulación financiera en dinámicas de relación modernas, comenzó mucho antes de conocer a Carlos Valverde en esa gala benéfica en Lima en 2008. Mi viaje hacia la independencia financiera y la sofisticación estratégica comenzó durante mi infancia en Arequipa, donde presencié de primera mano cómo la vulnerabilidad económica podía destruir familias y sueños con una eficiencia devastadora. Mi padre, Luis Vargas, había construido un negocio exitoso de exportación de alpaca y textiles, conectando productores locales con distribuidores internacionales. Su empresa, Textiles Arequipa, empleaba a más de 50 personas y apoyaba a numerosas familias en la comunidad empresarial de Arequipa. El colapso llegó rápida y brutalmente durante la crisis económica de 2001. Una serie de devaluaciones monetarias en mercados latinoamericanos clave, combinadas con condiciones crediticias más estrictas y un mayor escrutinio regulatorio de las transacciones internacionales, crearon condiciones de tormenta perfecta que destruyeron negocios en toda la industria textil. Empresas que habían sido rentables durante décadas se encontraron incapaces de manejar el riesgo cambiario, la exposición crediticia y el cumplimiento regulatorio simultáneamente. El negocio de mi padre fracasó no por una mala gestión o una demanda de mercado inadecuada, sino porque había estructurado sus operaciones sin suficiente protección contra los riesgos sistémicos que podían afectar a industrias enteras al mismo tiempo. Sus activos estaban concentrados en denominaciones de una sola moneda. Sus facilidades crediticias estaban ligadas a relaciones bancarias domésticas, y su estructura operativa no ofrecía flexibilidad para manejar los desafíos internacionales complejos que surgieron durante la crisis. El impacto personal en nuestra familia fue devastador y educativo, de maneras que darían forma a mi enfoque completo hacia la seguridad financiera y la planificación estratégica. Perdimos nuestra casa, nuestro estatus social y la mayoría de nuestras relaciones personales cuando el colapso del negocio se extendió a todos los aspectos de nuestras vidas. La salud de mi padre se deterioró bajo el estrés, y mi madre se vio obligada a tomar múltiples trabajos de servicio para cubrir nuestros gastos básicos de vida. Sin embargo, la experiencia también proporcionó conocimientos cruciales sobre cómo operaban los sistemas financieros y cómo la planificación sofisticada podía ofrecer protección contra los tipos de riesgos sistémicos que habían destruido la seguridad de nuestra familia. Observé que otras familias en nuestra comunidad habían resistido las mismas tormentas económicas, porque habían diversificado sus activos en múltiples jurisdicciones, mantenían relaciones con instituciones bancarias internacionales y estructuraban sus asuntos para proporcionar flexibilidad durante periodos desafiantes. El contraste entre las familias que sobrevivieron y las que fueron destruidas por las mismas condiciones económicas reveló que la seguridad financiera dependía no solo de la capacidad de generación de ingresos o la acumulación de activos, sino de una comprensión sofisticada de los riesgos sistémicos y una preparación estratégica para manejarlos de manera efectiva. Este entendimiento se convertiría en la base de todo lo que construiría a lo largo de mi carrera profesional. Mi enfoque académico durante la secundaria y la universidad estuvo impulsado por la determinación de comprender los principios económicos y los mecanismos financieros que podían proporcionar seguridad genuina contra los tipos de riesgos que habían devastado a mi familia. Estudié economía internacional, política monetaria, mercados de divisas y regulación financiera, con una intensidad que mis profesores encontraron notable y, ocasionalmente, preocupante. En la Universidad del Pacífico, me especialicé en sistemas financieros internacionales y economías de mercados emergentes, enfocándome particularmente en los mecanismos a través de los cuales los inversionistas sofisticados protegían sus activos durante periodos de inestabilidad económica e incertidumbre política. Mi tesis de grado analizó las estructuras bancarias offshore, utilizadas por corporaciones multinacionales e individuos de alto patrimonio, para manejar el riesgo cambiario, el arbitraje regulatorio y la protección de activos en múltiples jurisdicciones. La investigación requerida para esta tesis
me proporcionó mi primera introducción al complejo mundo de la banca privada internacional, los centros financieros offshore y las estructuras legales y financieras sofisticadas que permitían a individuos e instituciones ricos mantener seguridad y flexibilidad independientemente de las condiciones económicas o políticas domésticas. Descubrí que los mismos mecanismos que habían permitido a algunas familias en Arequipa sobrevivir a la crisis de 2001 estaban disponibles para cualquiera con suficiente conocimiento y recursos para implementarlos de manera efectiva. Bache. Más importante aún, aprendí que la experiencia requerida para implementar estas estructuras estaba en alta demanda entre individuos y familias que necesitaban asesoramiento financiero sofisticado, pero requerían absoluta discreción y confidencialidad. La combinación de conocimiento técnico, capacidades lingüísticas y comprensión cultural que había desarrollado a través de mi trabajo académico y antecedentes personales creó calificaciones únicas para servir a este mercado especializado. Mi primera posición profesional después de graduarme fue con el Banco de Crédito del Perú, BCP, en su división de gestión de patrimonio privado, donde trabajé como analista apoyando a gerentes de relaciones que atendían a clientes de alto patrimonio con necesidades financieras internacionales complejas. Esta posición proporcionó exposición a la implementación práctica de estrategias financieras sofisticadas, mientras construía relaciones con profesionales en toda la industria bancaria y de gestión de inversiones internacional. El trabajo involucraba analizar carteras de clientes que a menudo incluían activos en docenas de jurisdicciones, gestionados a través de estructuras que incorporaban fideicomisos, corporaciones, asociaciones y otras entidades diseñadas para optimizar la eficiencia fiscal, la protección de activos y la flexibilidad operativa. Cada situación de cliente requería enfoques únicos que equilibraran el cumplimiento regulatorio, el rendimiento de inversión y la protección de privacidad de maneras que abordaran sus circunstancias y objetivos específicos. El valor educativo de esta posición se extendió más allá del análisis financiero técnico para incluir la comprensión de la psicología del cliente, la gestión de relaciones y los factores culturales y personales que influían en la toma de decisiones financieras sofisticadas. Observé cómo una gestión de patrimonio exitosa requería no solo experiencia técnica, sino también la capacidad de entender las motivaciones, preocupaciones y objetivos a largo plazo de los clientes que podrían no ser expresados explícitamente durante reuniones formales. Más importante aún, aprendí que las decisiones financieras más significativas de muchos clientes estaban impulsadas por dinámicas de relación, circunstancias familiares y preocupaciones de seguridad personal que requerían atención cuidadosa y pensamiento estratégico sofisticado. Los clientes que lograban los mejores resultados eran aquellos que planificaban proactivamente para varios escenarios, en lugar de simplemente reaccionar a circunstancias inmediatas. Después de 3 años en el BCP, transicioné al trabajo de consultoría independiente, que me permitió atender a clientes de manera más flexible, mientras construía la experiencia especializada y las relaciones internacionales que se convertirían en la base de mi eventual independencia financiera personal. Mi práctica de consultoría se enfocó en clientes que necesitaban análisis sofisticado y planificación estratégica, pero preferían trabajar con asesores boutique en lugar de grandes proveedores institucionales. La transición a la práctica independiente requirió desarrollar nuevas capacidades en desarrollo de negocios, gestión de relaciones con clientes e infraestructura operativa que complementaran mi experiencia financiera técnica. Establecí mi primera entidad corporativa, Vargas Consultoría Financiera SAC, y comencé a construir las relaciones profesionales y la reputación que apoyarían una práctica de consultoría sostenible. Los primeros años de consultoría independiente fueron desafiantes pero educativos, de maneras que resultaron cruciales para mi éxito a largo plazo. Aprendí a identificar las necesidades de los clientes que no estaban siendo atendidas de manera efectiva por instituciones más grandes, a desarrollar soluciones personalizadas que proporcionaran valor genuino y a construir relaciones de confianza que resultaran en compromisos continuos y oportunidades de referencia. Mi primer compromiso de consultoría importante llegó a través de una referencia de un ex colega del BCP que se había trasladado a una oficina familiar que atendía a emprendedores mineros. El cliente era un empresario que había completado recientemente una transacción de salida exitosa y necesitaba orientación para estructurar su cartera de inversiones, para minimizar la exposición fiscal
mientras mantenía liquidez para futuras oportunidades de inversión. El compromiso requirió analizar su estructura financiera existente, investigar opciones de inversión internacionales y coordinar con profesionales legales y fiscales para implementar estrategias de optimización que abordaran sus objetivos específicos. La finalización exitosa de este proyecto resultó en ahorros de costos sustanciales para el cliente, mientras me proporcionaba credibilidad y experiencia que atrajeron oportunidades adicionales. Durante los siguientes 2 años, mi práctica de consultoría creció a través de referencias para incluir clientes de la industria del turismo, inversionistas inmobiliarios y familias con riqueza heredada que necesitaban experiencia especializada para gestionar estructuras financieras internacionales complejas. Cada compromiso proporcionó oportunidades para aprender sobre diferentes aspectos de la gestión de patrimonio sofisticada mientras construía relaciones con profesionales en toda la industria de servicios financieros internacionales. Las relaciones bancarias offshore, que eventualmente proporcionarían mi independencia financiera personal, comenzaron como necesidades profesionales para atender a mis clientes de manera efectiva. Entender cómo operaban los sistemas bancarios internacionales requería mantener relaciones con instituciones en centros financieros clave y mantenerse actualizado con los desarrollos regulatorios que podían afectar las estrategias de los clientes. Mi primera relación bancaria personal fuera del Perú se estableció con UBS en Zúrich a través de un contacto profesional que había desarrollado mientras ayudaba a un cliente con una reestructuración de inversiones en Europa. La cuenta inicial se abrió principalmente por conveniencia operativa, permitiéndome gestionar transacciones de clientes de manera más eficiente, mientras proporcionaba experiencia de primera mano con servicios bancarios internacionales. Sin embargo, gradualmente reconocí que las mismas relaciones bancarias y estructuras financieras que beneficiaban a mis clientes podían proporcionar ventajas personales en términos de protección de activos, flexibilidad de inversión y protección de privacidad que las relaciones bancarias domésticas no podían ofrecer. La capacidad de mantener activos fuera de la jurisdicción inmediata de los sistemas legales y regulatorios domésticos creó opciones estratégicas que podían resultar valiosas en varias circunstancias personales. Mi primer depósito personal significativo en la cuenta suiza se realizó utilizando honorarios de consultoría de un proyecto que involucró la reestructuración de inversiones para un cliente de una oficina familiar que prefería mantener la confidencialidad sobre la naturaleza específica de sus activos. Los honorarios se pagaron directamente a una entidad que había establecido en Delaware, que luego transfirió fondos a Suiza a través de canales bancarios internacionales legítimos. La estrategia de acumulación de activos offshore, que eventualmente proporcionaría una independencia financiera completa, se desarrolló gradualmente a través de la reinversión de ingresos por consultoría y operaciones estratégicas de divisas que aprovechaban mi entendimiento de las tendencias económicas internacionales y la dinámica del mercado. Cada inversión exitosa aumentaba tanto mi seguridad financiera personal como mi credibilidad con los clientes que valoraban trabajar con asesores que entendían estrategias financieras sofisticadas a través de la experiencia personal. La relación bancaria en las Islas Caimán se estableció durante mi 4º año de consultoría independiente a través de una conexión que había desarrollado mientras ayudaba a un cliente de capital privado con la optimización de la estructura de fondos. La cuenta de Caimán proporcionó diversificación adicional y flexibilidad operativa que complementaba el arreglo suizo mientras ofrecía diferentes protecciones regulatorias y opciones de inversión. Para cuando conocí a Carlos Valverde en la gala benéfica en 2008, había establecido una práctica de consultoría independiente exitosa que generaba ingresos sustanciales mientras construía una base de activos internacional que proporcionaba una independencia financiera completa. Sin embargo, también había aprendido la importancia de la discreción y la privacidad en asuntos financieros, particularmente cuando se trataba de individuos que podrían no entender o apreciar las estrategias financieras sofisticadas involucradas. La atracción inicial de Carlos hacia mí estaba claramente basada en su percepción de una sofisticación elegante, combinada con una aparente disponibilidad para el tipo de relación que complementaría sus ambiciones sociales y profesionales. Durante nuestras primeras conversaciones, demostró la combinación de éxito financiero y pensamiento convencional que sugería que estaría cómodo con dinámicas de relación tradicionales, donde sus ingresos y activos proporcionaban la base principal para nuestro estilo de vida. Encontré a Carlos intelectualmente interesante y socialmente compatible.
Pero también reconocí que su enfoque convencional hacia el dinero y las relaciones reflejaba una comprensión limitada de las estrategias financieras sofisticadas y las oportunidades internacionales que se habían vuelto centrales en mi vida profesional y personal. Su éxito en la banca de inversión se había construido a través del avance profesional tradicional, en lugar de la iniciativa emprendedora o la innovación estratégica. La decisión de mantener discreción sobre mis capacidades financieras y mi práctica de consultoría durante nuestro noviazgo y los primeros años de matrimonio se basó en varias consideraciones estratégicas. Carlos claramente prefería relaciones donde su éxito financiero proporcionara seguridad y estatus primarios, y perturbar esta preferencia podría crear tensiones y conflictos innecesarios que podrían socavar el desarrollo de la relación. Más importante aún, mis clientes de consultoría requerían absoluta confidencialidad sobre sus asuntos financieros, y mantener límites apropiados entre las relaciones personales y profesionales era esencial para preservar la confianza y la discreción que permitían el éxito de mi práctica. Revelar el alcance de mi trabajo de consultoría o la naturaleza de mis relaciones con clientes podría comprometer obligaciones profesionales que eran fundamentales para mi éxito profesional. La decisión también reflejaba mi entendimiento de que la divulgación financiera en las relaciones debe ser mutua y apropiada al nivel de compromiso y responsabilidad compartida involucrado. Durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio, Carlos nunca indagó sobre mis recursos financieros o ingresos por consultoría, de maneras que sugirieran un interés genuino en la planificación financiera compartida o enfoques de asociación para la gestión del dinero. Su actitud hacia mi trabajo de consultoría era condescendiente, pero no intrusiva, tratándolo como un pasatiempo intelectual que me proporcionaba satisfacción personal, mientras generaba lo que él asumía eran ingresos suplementarios modestos. Esta actitud me permitió continuar construyendo mi práctica de consultoría internacional y mi base de activos offshore sin crear conflictos de relación o comprometer la confidencialidad profesional. Los años de fundación de nuestro matrimonio establecieron patrones de independencia financiera y discreción profesional que resultarían cruciales cuando el comportamiento de Carlos eventualmente evolucionó hacia la manipulación y el control. La práctica de consultoría continuó creciendo a través de referencias y la construcción de reputación. Mientras tanto, las cuentas offshore acumulaban activos a través de la reinversión y operaciones estratégicas que Carlos nunca observó o cuestionó. Cada compromiso de consultoría exitoso fortalecía mi reputación profesional, mientras construía relaciones con profesionales financieros sofisticados en toda la industria bancaria y de gestión de inversiones internacionales. Estas relaciones proporcionaron no solo oportunidades de negocios, sino también asesoramiento y apoyo estratégicos que mejoraron mis capacidades de gestión financiera personal. Las relaciones bancarias offshore evolucionaron de conveniencias operativas a asociaciones integrales de gestión de patrimonio que proporcionaban opciones de inversión sofisticadas, estrategias de cobertura de divisas y mecanismos de protección de activos que creaban una seguridad financiera genuina, independiente de las condiciones económicas o políticas domésticas. Para nuestro 10º aniversario de bodas, había construido una infraestructura financiera internacional que proporcionaba independencia completa mientras mantenía la apariencia de dinámicas de matrimonio convencionales que Carlos esperaba y prefería. La práctica de consultoría generaba ingresos sustanciales que eran en gran parte invisibles a la observación doméstica. Mientras tanto, las cuentas offshore habían acumulado activos que superaban los ingresos de toda la vida de la mayoría de las personas. Los años de fundación habían establecido no solo independencia financiera, sino también las relaciones profesionales, la experiencia estratégica y la infraestructura internacional que permitirían una respuesta confiada a cualquier intento de manipulación financiera o control de relación. El error de cálculo eventual de Carlos en Cusco revelaría capacidades que habían estado construyéndose sistemáticamente durante más de 15 años, creando una de las demostraciones más elegantes de cómo la preparación estratégica puede transformar la aparente vulnerabilidad en una fortaleza inquebrantable. El poder motivacional de estos años de fundación demuestra cómo las experiencias tempranas de vulnerabilidad financiera pueden convertirse en catalizadores para construir una seguridad e independencia extraordinarias a través del pensamiento estratégico, la preparación sistemática y la ejecución paciente.
En lugar de aceptar limitaciones convencionales o dinámicas de relación tradicionales, los años de fundación muestran cómo la planificación financiera sofisticada puede crear opciones y capacidades que proporcionan libertad y seguridad genuinas, independientemente de las circunstancias externas o las expectativas de otras personas. El cambio de la armonía marital a un control sistemático emergió tan gradualmente que inicialmente atribuí incidentes individuales a estrés, malentendidos o circunstancias temporales en lugar de reconocerlos como componentes de una estrategia deliberada diseñada para establecer dominación financiera a través de pruebas incrementales de límites y manipulación psicológica. La primera indicación apareció durante nuestro 7º año de matrimonio, cuando Carlos comenzó a tomar decisiones unilaterales sobre la gestión financiera del hogar que presentaba como mejoras de eficiencia, pero que en realidad representaban los primeros pasos hacia la centralización del control monetario bajo su autoridad exclusiva. Estos cambios comenzaron con sugerencias aparentemente razonables sobre la consolidación de cuentas para simplificar las tareas administrativas y mejorar la coordinación entre nuestras diversas obligaciones financieras y estrategias de inversión. Carlos propuso que fusionáramos nuestras cuentas corrientes individuales en una sola cuenta conjunta que agilizara los pagos de facturas, redujera las tarifas bancarias y proporcionara una mejor supervisión de los gastos del hogar. Su presentación enfatizaba los beneficios prácticos y la conveniencia administrativa, mientras enmarcaba la consolidación como una evolución natural de nuestra asociación financiera, que mejoraría la coordinación y eliminaría actividades redundantes de gestión de cuentas. La propuesta parecía lógica en la superficie, particularmente porque mantenía cuentas separadas para los ingresos por consultoría que no se veían afectadas por la consolidación del hogar. Sin embargo, el proceso de implementación reveló aspectos del pensamiento de Carlos que sugerían motivaciones más allá de la eficiencia administrativa y la conveniencia práctica. Durante el proceso de consolidación de cuentas, Carlos insistió en establecerse como el titular principal de la cuenta, con autoridad exclusiva sobre la gestión de cuentas, la orden de cheques y el acceso a la banca en línea. Cuando cuestioné por qué ambos nombres no podían tener igual autoridad, explicó que las instituciones bancarias preferían puntos de contacto únicos para la administración de cuentas y que su relación establecida con el banco facilitaría un procesamiento más fluido de nuestros arreglos consolidados. Esta explicación contenía suficiente verdad para parecer razonable mientras ocultaba las implicaciones de control de la estructura propuesta. Las instituciones bancarias a menudo prefieren una gestión de cuentas simplificada, y la relación existente de Carlos con el banco podía facilitar el proceso de consolidación. Sin embargo, la insistencia en la autoridad administrativa exclusiva representaba un cambio significativo de nuestros arreglos anteriores, donde ambos manteníamos acceso independiente a nuestras respectivas cuentas. La segunda indicación emergió 3 meses después, cuando Carlos comenzó a expresar preocupaciones sobre mi práctica de consultoría, que enmarcó como consejos profesionales destinados a ayudarme a optimizar mi desarrollo de negocios y estrategias de relación con clientes. Estas discusiones inicialmente se enfocaron en la eficiencia operativa y la mejora de ingresos, en lugar de preguntas fundamentales sobre la naturaleza o el alcance de mis actividades profesionales. Carlos sugirió que podía mejorar mi práctica de consultoría al enfocarme en menos clientes con compromisos más grandes, en lugar de mantener relaciones con múltiples clientes más pequeños que requerían una inversión significativa de tiempo para retornos relativamente modestos. Argumentó que consolidar mi base de clientes reduciría la carga administrativa mientras aumentaba las tasas de compensación por hora y mejoraba el equilibrio entre la vida laboral y personal para nuestra relación matrimonial. La sugerencia contenía méritos estratégicos que hacían difícil descartarla por completo. Las prácticas de consultoría a menudo se benefician de la consolidación de clientes que reduce la complejidad administrativa mientras aumenta los valores promedio de los compromisos. Sin embargo, las recomendaciones específicas de Carlos revelaron una comprensión limitada de los requisitos de confidencialidad, las dinámicas de relación y las consideraciones estratégicas que realmente impulsaban el éxito en la consultoría financiera sofisticada. Más preocupante aún, sus consejos enfatizaban constantemente enfoques que reducirían la privacidad y la independencia operativa que eran esenciales para atender a mi base de clientes existente de manera efectiva.
Sus sugerencias habrían requerido divulgar relaciones con clientes, estandarizar las ofertas de servicios y centralizar los procesos administrativos de maneras que podrían comprometer la discreción y la flexibilidad que distinguían mi práctica de los competidores institucionales más grandes. Cuando expliqué las restricciones de confidencialidad y las consideraciones de gestión de relaciones que hacían sus sugerencias impracticables, Carlos expresó frustración por lo que caracterizó como prácticas comerciales innecesariamente complejas que impedían la optimización de oportunidades de eficiencia obvias. Su respuesta sugería que veía mis explicaciones como resistencia a consejos útiles en lugar de requisitos profesionales legítimos. La tercera indicación ocurrió durante nuestro 8º año, cuando Carlos comenzó a solicitar información detallada sobre mis ingresos por consultoría y relaciones con clientes que presentó como necesaria para una planificación financiera integral y estrategias de optimización fiscal. Estas solicitudes inicialmente se enfocaron en cifras de ingresos agregadas y categorías generales de negocios, en lugar de identidades específicas de clientes o detalles de compromisos. Carlos explicó que una planificación financiera efectiva requería entender todas las fuentes de ingresos y sus características de estabilidad para desarrollar estrategias de inversión y enfoques de planificación de jubilación apropiados. Argumentó que mis ingresos por consultoría se habían vuelto lo suficientemente significativos como para justificar la integración con nuestra estrategia financiera general, en lugar de tratarse como ingresos suplementarios que podían gestionarse de manera independiente. La solicitud parecía razonable desde una perspectiva de planificación financiera, particularmente porque los ingresos por consultoría habían crecido sustancialmente en los últimos años. Sin embargo, la información específica que Carlos solicitaba iba más allá de lo necesario para fines de planificación financiera e incluía detalles que podrían comprometer la confidencialidad del cliente y las relaciones profesionales. Cuando proporcioné cifras de ingresos agregadas, mientras explicaba que los detalles específicos del cliente estaban protegidos por acuerdos de confidencialidad, Carlos expresó escepticismo sobre la necesidad de protecciones de privacidad tan extensas para lo que caracterizó como servicios de consultoría empresarial rutinarios. Su respuesta revelaba suposiciones sobre mi práctica de consultoría que eran tanto inexactas como potencialmente perjudiciales para las relaciones con los clientes. El patrón que emergió a través de estos incidentes involucró pruebas progresivas de límites relacionados con la información financiera, la autonomía profesional y la autoridad de toma de decisiones dentro de nuestra relación matrimonial. Cada solicitud o sugerencia individual parecía razonable cuando se consideraba de manera aislada, pero el efecto acumulativo fue establecer precedentes para aumentar la influencia de Carlos sobre áreas que anteriormente estaban bajo mi control independiente. Las dinámicas psicológicas subyacentes a este patrón se hicieron más claras durante nuestro 9º año, cuando los comentarios de Carlos sobre el dinero y la responsabilidad financiera comenzaron a incluir críticas sutiles de mis patrones de gasto y prioridades financieras que presentó como una guía amorosa destinada a ayudarme a desarrollar una mejor disciplina fiscal y un pensamiento estratégico sobre la asignación de recursos. Estas conversaciones típicamente ocurrían en contextos donde Carlos elogiaba mi inteligencia y capacidades profesionales, mientras expresaba preocupación por lo que caracterizó como decisiones financieras emocionales o impulsivas que podían socavar nuestra seguridad financiera a largo plazo y los objetivos de planificación de jubilación. La estructura de estas discusiones hacía difícil objetar sin parecer defensiva o resistente a la retroalimentación constructiva. Carlos citaba compras o gastos específicos que consideraba cuestionables, explicando cómo elecciones alternativas podrían haber logrado resultados similares mientras preservaban recursos para prioridades más importantes. Sus ejemplos se seleccionaban cuidadosamente para destacar gastos que podían caracterizarse como discrecionales o relacionados con el estilo de vida en lugar de esenciales o orientados a la inversión. El proceso de crítica era sofisticado en su construcción psicológica, combinando la validación de mis capacidades profesionales con expresiones de preocupación por comportamientos específicos que sugerían la necesidad de guía y mejora. Este enfoque hacía difícil la confrontación directa, porque requería desafiar tanto la precisión fáctica de sus observaciones como las intenciones amorosas que afirmaba motivaban su retroalimentación. Sin embargo,
El patrón de crítica revelaba un malentendido sistemático de mi posición financiera real y estrategias de asignación de recursos. Las preocupaciones de Carlos se basaban en su observación de gastos pagados a través de cuentas conjuntas y tarjetas de crédito que él monitoreaba sin estar consciente de los ingresos y activos offshore que realmente financiaban muchas de las compras que consideraba problemáticas. El gasto que Carlos caracterizaba como impulsivo o excesivo en realidad estaba cuidadosamente planificado y financiado a través de recursos que proporcionaban seguridad financiera completa, independiente de nuestros arreglos financieros conjuntos. Su crítica revelaba que estaba evaluando mi comportamiento financiero basado en información incompleta, mientras asumía autoridad para guiar mi toma de decisiones basándose en su comprensión parcial de nuestra situación financiera general. Y la cuarta indicación significativa emergió durante nuestro 10º año, cuando Carlos comenzó a implementar lo que caracterizó como procedimientos de coordinación financiera mejorados, que mejorarían la comunicación sobre gastos importantes y asegurarían una consulta adecuada antes de que se hicieran compromisos financieros significativos por cualquiera de las partes. Estos procedimientos requerían discusiones previas de cualquier gasto individual que excediera umbrales específicos, con diferentes límites, aplicándose a diferentes categorías de gasto. Los gastos esenciales como vivienda, transporte y atención médica requerían consulta para montos superiores a 15,000 soles, mientras que los gastos discrecionales como viajes, entretenimiento y compras personales requerían discusión para montos superiores a 3,000 soles. Carlos presentó estos procedimientos como medidas de responsabilidad mutua que beneficiarían a ambos al asegurar una mejor comunicación y toma de decisiones compartida sobre prioridades financieras. Enfatizó que los requisitos se aplicaban por igual a ambas partes y estaban destinados a mejorar la coordinación, en lugar de restringir la autonomía individual o la autoridad de gasto. Sin embargo, la implementación de estos procedimientos reveló asimetrías que sugerían objetivos diferentes a la responsabilidad mutua que Carlos había descrito. Los montos de umbral estaban estructurados de manera que afectarían significativamente más mis patrones de gasto que los suyos, ya que sus gastos individuales tendían a ser más grandes y menos frecuentes, mientras que los míos eran más numerosos pero típicamente más pequeños en cantidad. Más importante aún, los requisitos de consulta se aplicaban más rigurosamente a mis gastos que a los suyos, con preguntas detalladas sobre la necesidad, alternativas y el momento de las compras que Carlos consideraba discrecionales. Cuando aplicaba un escrutinio similar a sus gastos, expresaba frustración por la sobrecarga administrativa excesiva que interfería con la toma de decisiones eficiente para necesidades comerciales obvias. El patrón de aplicación diferencial se volvió particularmente evidente con respecto a los gastos relacionados con negocios, donde los costos relacionados con el trabajo de Carlos se presumían legítimos, mientras que los gastos de mi práctica de consultoría eran sometidos a un análisis detallado y frecuentemente cuestionados respecto a su necesidad y efectividad de costos. Estas disparidades revelaron que los procedimientos de coordinación mejorados eran en realidad mecanismos para aumentar la supervisión de Carlos sobre mis actividades financieras, mientras preservaba su propia autonomía de gasto. El marco de responsabilidad mutua proporcionaba una justificación plausible para implementar controles que estaban diseñados para afectar mi comportamiento en lugar de establecer limitaciones genuinamente recíprocas. Sina, el reconocimiento de este patrón marcó una transición crucial en mi entendimiento de las intenciones de Carlos y las implicaciones estratégicas para nuestra relación matrimonial. Los incidentes individuales que inicialmente había atribuido a estrés, malentendidos o circunstancias temporales eran en realidad componentes de una campaña sistemática para establecer control financiero a través de la expansión incremental de límites y la manipulación psicológica. La sofisticación del enfoque de Carlos reflejaba su experiencia profesional en banca de inversión, donde el éxito a menudo dependía de identificar y explotar asimetrías informativas y vulnerabilidades psicológicas en negociaciones y relaciones con clientes. Las técnicas que estaba aplicando dentro de nuestro matrimonio eran similares a las utilizadas en contextos profesionales para establecer posiciones ventajosas e influir en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, la estrategia de Carlos se basaba en errores fundamentales sobre mi posición financiera real, capacidades profesionales
y preparación estratégica para manejar intentos de control de relación. Sus esfuerzos se enfocaban en controlar recursos y procesos de toma de decisiones, que representaban solo una pequeña porción de mis capacidades financieras y opciones estratégicas. Las relaciones bancarias offshore y la práctica de consultoría internacional que proporcionaban mi independencia financiera genuina estaban completamente fuera de su conocimiento e influencia. Sus mecanismos de control se dirigían hacia cuentas conjuntas y gastos domésticos que eran en gran parte financiados por sus ingresos. Mientras tanto, mis activos principales y fuentes de ingresos permanecían invisibles a sus esfuerzos de monitoreo y manipulación. La fase de reconocimiento de patrones me permitió entender que el comportamiento de Carlos probablemente escalaría hacia intentos de control más integrales, a medida que ganara confianza en su capacidad para influir en mis actividades financieras y procesos de toma de decisiones. El enfoque incremental que estaba utilizando típicamente progresaba hacia medidas de control más directas y extensas, una vez que se establecían límites iniciales con éxito. Esta comprensión requería decisiones estratégicas sobre cómo responder a los intentos de control de Carlos mientras protegía mis relaciones profesionales, mantenía la seguridad operativa para mi práctica de consultoría y preservaba la independencia financiera que proporcionaba seguridad genuina, independientemente de los desarrollos de la relación. Las opciones iban desde la confrontación directa sobre el comportamiento de Carlos hasta la resistencia sutil que limitaría su expansión de control sin revelar el alcance completo de mis capacidades financieras y preparaciones estratégicas. Cada enfoque involucraba diferentes riesgos y resultados potenciales que necesitaban ser evaluados cuidadosamente antes de comprometerse con estrategias de respuesta específicas. La fase de reconocimiento de patrones también reveló la importancia de documentar sistemáticamente el comportamiento de Carlos para crear registros objetivos de sus intentos de control y su escalada con el tiempo. Esta documentación podía resultar valiosa para diversos propósitos, incluyendo asesoramiento profesional, consulta legal o procesos de negociación de relación que podrían volverse necesarios si su comportamiento continuaba expandiéndose. Más importante aún, el reconocimiento de intentos de manipulación sistemática me permitió entender que el comportamiento de Carlos reflejaba cambios fundamentales en su actitud hacia nuestra relación matrimonial, que eran improbables de resolverse a través de la comunicación, el compromiso o la acomodación. Su enfoque sugería objetivos estratégicos que eran incompatibles con una asociación genuina y el respeto mutuo. La fase de reconocimiento de patrones concluyó con mi entendimiento de que los intentos de control financiero de Carlos probablemente continuarían escalando hasta que encontraran una resistencia efectiva o lograran sus aparentes objetivos de establecer su autoridad sobre la gestión financiera del hogar y mis actividades profesionales. La pregunta estratégica no era si resistir estos intentos, sino cómo resistirlos de manera más efectiva mientras preservaba mis intereses y capacidades a largo plazo. La importancia motivacional de esta fase de reconocimiento de patrones demuestra cómo la observación sistemática y el pensamiento analítico pueden revelar intentos de manipulación que de otra manera podrían tener éxito a través de la expansión incremental de límites y la presión psicológica. En lugar de aceptar incidentes individuales como problemas aislados o fallas personales, el enfoque de reconocimiento de patrones permitió una comprensión estratégica de campañas de manipulación complejas que requerían respuestas coordinadas. La fase también ilustra cómo las habilidades analíticas profesionales pueden aplicarse a desafíos de relación personales, proporcionando marcos objetivos para entender dinámicas interpersonales complejas que de otra manera podrían ser confundidas por reacciones emocionales o expectativas sociales. Las mismas capacidades analíticas que apoyaban una práctica de consultoría financiera sofisticada resultaron esenciales para reconocer y prepararse para abordar la manipulación sistemática de la relación. La base establecida durante esta fase de reconocimiento de patrones sería crucial para la planificación estratégica y el desarrollo de respuestas que eventualmente permitirían la elegante reversión de los intentos de control de Carlos durante nuestro viaje de aniversario a Cusco. Entender el alcance y la sofisticación de su estrategia de manipulación fue esencial para desarrollar contramedidas igualmente sofisticadas y, en última instancia, más efectivas que sus esfuerzos por establecer dominación financiera dentro de nuestra relación. El reconocimiento de la campaña de manipulación sistemática de Carlos
necesitó una expansión inmediata de mi base de conocimientos, más allá de las finanzas internacionales, y la práctica de consultoría hacia áreas especializadas de psicología de relaciones, estrategias de protección legal y técnicas de comunicación estratégica, que serían esenciales para desarrollar contramedidas efectivas a sus intentos de control cada vez más sofisticados. La complejidad de abordar la manipulación de relaciones, mientras se preservaban las obligaciones profesionales, se mantenía la seguridad operativa para mi práctica de consultoría y se protegía la independencia financiera, que proporcionaba seguridad genuina, requería una comprensión de múltiples disciplinas que se extendía mucho más allá de mi experiencia existente en economía, banca y gestión de inversiones. Mi estrategia educativa se enfocó en 3 áreas principales que serían esenciales para una planificación de respuesta integral. Primero, necesitaba entender los principios psicológicos subyacentes al comportamiento de manipulación y control, incluyendo los patrones de progresión que típicamente caracterizaban tales campañas y las estrategias de resistencia más efectivas disponibles para los individuos objetivo. Segundo, requería un conocimiento detallado de los marcos legales que rigen las relaciones matrimoniales, las estrategias de protección de activos y los derechos de privacidad que podían proporcionar protecciones formales si el comportamiento de Carlos continuaba escalando. Tercero, necesitaba desarrollar capacidades sofisticadas de comunicación y negociación que permitieran una gestión efectiva de situaciones confrontacionales mientras se preservaban las relaciones y se protegían los intereses estratégicos. El componente de educación psicológica comenzó con una investigación intensiva sobre patrones de control coercitivo y las técnicas específicas comúnmente empleadas por individuos que buscan establecer dominación dentro de relaciones íntimas. Esta investigación reveló que el enfoque de Carlos seguía patrones establecidos documentados extensamente en la literatura psicológica, sugiriendo que su comportamiento probablemente continuaría escalando de maneras predecibles a menos que se contrarrestara de manera efectiva. La literatura académica sobre control en relaciones íntimas reveló una comprensión sofisticada de las pruebas incrementales de límites, la manipulación financiera y las tácticas de aislamiento que Carlos había estado implementando a lo largo de nuestra relación. Estas técnicas estaban diseñadas para establecer dependencia psicológica, mientras reducían la capacidad del objetivo para reconocer la manipulación o desarrollar estrategias de resistencia efectivas. La investigación también reveló que el control financiero representaba una de las herramientas de manipulación más efectivas, porque creaba limitaciones prácticas en la capacidad del objetivo para mantener la independencia o abandonar la relación si las circunstancias se volvían intolerables. La naturaleza sistemática de los intentos de control financiero de Carlos sugería una conciencia de estas dinámicas y una aplicación estratégica de técnicas de manipulación documentadas. Sin embargo, la literatura también proporcionó marcos para entender la resistencia a la manipulación y el desarrollo de respuestas estratégicas que podían neutralizar los intentos de control mientras preservaban la autonomía personal y la estabilidad de la relación. Las estrategias de resistencia más efectivas típicamente involucraban mantener recursos independientes, construir redes de apoyo y desarrollar una comunicación clara sobre límites y expectativas. La base académica me permitió entender que mis relaciones bancarias offshore y mi práctica de consultoría internacional proporcionaban precisamente los tipos de recursos independientes que la investigación psicológica identificaba como más efectivos para mantener la autonomía durante campañas de manipulación. Mis preparaciones estratégicas habían creado inadvertidamente condiciones óptimas para resistir los intentos de control de Carlos. El componente de educación legal requería una comprensión de la ley matrimonial, las estrategias de protección de activos y los derechos de privacidad, que podían proporcionar protecciones formales si el comportamiento de Carlos requería intervención legal, o si nuestra relación necesitaba ser reestructurada a través de procesos formales. Esta educación abarcó tanto la ley doméstica en Perú como los marcos legales internacionales que rigen la banca offshore y las estructuras de protección de activos. La ley matrimonial peruana proporcionaba protecciones específicas para los derechos de propiedad individual y establecía marcos para abordar la mala conducta financiera dentro de las relaciones matrimoniales. Los principios de distribución equitativa del país significaban que los activos matrimoniales se dividirían de manera justa pero no necesariamente igual,
considerando las contribuciones individuales, las circunstancias económicas y la conducta durante la relación matrimonial. Sin embargo, las protecciones legales más significativas eran proporcionadas por las estructuras legales offshore, que gobernaban mis relaciones bancarias y las operaciones de mi práctica de consultoría. Estas estructuras se habían establecido en jurisdicciones que proporcionaban fuertes protecciones de privacidad y requisitos de divulgación limitados, creando barreras legales que evitarían el acceso no autorizado a mi información financiera o activos. Las relaciones bancarias suizas estaban gobernadas por leyes de secreto bancario que proporcionaban sanciones penales por la divulgación no autorizada de información del cliente, mientras que las estructuras de las Islas Caimán estaban protegidas por legislación de privacidad que restringía los procedimientos legales extranjeros y los intentos de incautación de activos. Estas protecciones creaban barreras integrales contra investigaciones financieras o intentos de control que podrían perseguirse a través de procesos legales domésticos. La investigación legal también reveló que la estructura de mi práctica de consultoría proporcionaba protecciones adicionales a través de relaciones de privilegio abogado-cliente, con asesores legales en múltiples jurisdicciones, obligaciones de confidencialidad profesional hacia los clientes y marcos de gobernanza corporativa que separaban las operaciones comerciales de los arreglos financieros personales. La combinación de protecciones legales domésticas y marcos de privacidad internacionales creaba múltiples capas de seguridad legal que permitirían una resistencia efectiva a cualquier intento de control financiero o manipulación a través de intimidación legal. El conocimiento de Carlos en banca de inversión le proporcionaba una comprensión sofisticada de los sistemas financieros domésticos, pero una conciencia limitada de las protecciones legales internacionales que podían neutralizar los mecanismos de control tradicionales. El componente de educación en comunicación y negociación se enfocó en desarrollar capacidades para gestionar discusiones confrontacionales mientras se mantenía la compostura profesional y se lograban objetivos estratégicos. Esta educación abarcó tanto marcos teóricos de la literatura de negociación como técnicas prácticas para gestionar conversaciones de alto riesgo con individuos que podrían estar empleando tácticas de manipulación o intimidación. La literatura académica sobre negociación estratégica proporcionó marcos para entender las dinámicas de poder, las asimetrías de información y los factores psicológicos que influían en los resultados de la negociación. Estos marcos revelaron que el éxito en la negociación a menudo dependía más de la preparación, el control de la información y la paciencia estratégica que de tácticas agresivas o presión emocional. La investigación también enfatizó la importancia de mantener claridad estratégica sobre objetivos, alternativas y resultados aceptables antes de entrar en situaciones confrontacionales. El éxito en la negociación típicamente requería una comprensión de los intereses, limitaciones y opciones estratégicas de todas las partes, con especial atención a identificar puntos de apalancamiento que podían influir en los resultados finales. Sin embargo, las percepciones más valiosas vinieron de la literatura sobre la gestión de negociaciones, con individuos que empleaban tácticas de manipulación o de mala fe. Estas situaciones requerían especial atención a la documentación, la presencia de testigos y las técnicas de comunicación que podían neutralizar los intentos de manipulación mientras mantenían el enfoque en cuestiones sustantivas y objetivos estratégicos. La aplicación práctica de estos principios de comunicación requería una práctica extensiva a través de ejercicios de role-playing y desarrollo de escenarios que me prepararon para varias situaciones confrontacionales que podrían surgir a medida que el comportamiento de Carlos continuaba evolucionando. Estos ejercicios abordaron diferentes escenarios de escalada, desde discusiones financieras rutinarias hasta situaciones de crisis potenciales que involucraban intervención legal o terminación de la relación. El proceso de planificación de escenarios reveló que la gestión exitosa de confrontaciones requeriría una disciplina emocional extraordinaria, combinada con una preparación integral que anticipara las probables respuestas de Carlos y desarrollara contramedidas estratégicas para cada posibilidad. La complejidad de gestionar intentos de manipulación sofisticados mientras se preservaban las ventajas estratégicas exigía capacidades que se extendían mucho más allá de las habilidades normales de comunicación en relaciones.
El proceso educativo también incluyó consultas con profesionales especializados que podían proporcionar orientación experta sobre aspectos específicos de los desafíos estratégicos que enfrentaba. Estas consultas requerían una discreción cuidadosa para proteger la confidencialidad, mientras se obtenía información suficiente para una planificación y preparación efectivas. Mi primera consulta fue con la doctora Claudia Morales, una psicóloga clínica que se especializaba en patrones de control coercitivo y estrategias de intervención terapéutica para individuos que experimentaban manipulación en relaciones. Nuestras sesiones se enfocaron en entender las dinámicas psicológicas subyacentes al comportamiento de Carlos, mientras desarrollábamos estrategias de resiliencia personal que permitirían una respuesta efectiva sin comprometer mi estabilidad emocional o capacidades profesionales. El análisis de la doctora Morales confirmó que el comportamiento de Carlos seguía patrones establecidos de control financiero y manipulación psicológica que típicamente escalaban con el tiempo a menos que se enfrentaran de manera efectiva. Enfatizó que los individuos con el trasfondo profesional y las características de personalidad de Carlos a menudo poseían una comprensión sofisticada de las técnicas de presión psicológica que podían ser altamente efectivas contra objetivos no preparados. Sin embargo, también señaló que mi experiencia profesional, independencia financiera y conciencia estratégica proporcionaban ventajas inusuales para gestionar los intentos de manipulación. La clave para una resistencia exitosa sería mantener la disciplina emocional mientras se implementaban sistemáticamente contramedidas que neutralizaran los mecanismos de control de Carlos sin crear confrontaciones o daños innecesarios en la relación. El marco terapéutico proporcionó técnicas valiosas para gestionar el estrés, mantener la perspectiva y preservar el equilibrio emocional durante situaciones confrontacionales desafiantes. Estas capacidades resultarían esenciales para mantener el rendimiento profesional y la claridad estratégica a lo largo de cualquier proceso confrontacional que pudiera volverse necesario. Mi segunda consulta fue con Sofía Torres, una abogada de derecho familiar que se especializaba en casos de divorcio de alto patrimonio y disputas financieras matrimoniales. Nuestras discusiones se enfocaron en entender las opciones y protecciones legales disponibles, si el comportamiento de Carlos requería intervención formal o si nuestra relación necesitaba ser reestructurada a través de procesos legales. El análisis de Sofía reveló que mis estructuras financieras offshore proporcionaban una protección excepcional contra los intentos tradicionales de incautación o control de activos que se empleaban comúnmente en disputas matrimoniales. Los marcos legales internacionales que gobernaban estas estructuras creaban barreras que serían extremadamente difíciles y costosas para Carlos desafiar a través de procedimientos legales domésticos. También confirmó que los intentos de manipulación financiera de Carlos podían proporcionar motivos para un tratamiento favorable en cualquier procedimiento de divorcio potencial, particularmente si su comportamiento podía documentarse sistemáticamente y presentarse como evidencia de conducta de mala fe dentro de la relación matrimonial. El proceso de consulta legal proporcionó confianza en que las protecciones formales estaban disponibles si eran necesarias, mientras enfatizaba la importancia de una documentación integral y una preparación estratégica antes de que surgieran situaciones confrontacionales. El marco legal proporcionó protecciones de respaldo importantes, mientras confirmaba que mis preparaciones estratégicas habían creado condiciones óptimas para gestionar desafíos de relación. Mi tercera consulta fue con Alejandro Guzmán, un consultor de comunicaciones estratégicas que se especializaba en gestión de crisis y situaciones de negociación de alto riesgo. Nuestras sesiones se enfocaron en desarrollar técnicas de comunicación prácticas para gestionar discusiones confrontacionales mientras se mantenían las ventajas estratégicas y se lograban objetivos específicos. La experiencia de Alejandro en gestionar situaciones de comunicación complejas proporcionó marcos para entender cómo el control de la información, el momento y la presión psicológica podían emplearse estratégicamente durante negociaciones confrontacionales. Su orientación enfatizó la importancia de mantener la iniciativa estratégica mientras se evitaban respuestas reactivas que podían socavar las posiciones de negociación. La capacitación en comunicación incluyó práctica extensiva con escenarios de conversaciones difíciles, técnicas de gestión de estrés
y enfoques de mensajería estratégica que podían neutralizar los intentos de manipulación mientras avanzaban objetivos específicos. Estas capacidades resultarían esenciales para gestionar cualquier situación confrontacional que pudiera surgir a medida que el comportamiento de Carlos continuaba evolucionando. La fase educativa también incluyó un estudio intensivo del trasfondo profesional, las características de personalidad y las capacidades estratégicas de Carlos, que influirían en sus probables respuestas a varias contramedidas o enfoques confrontacionales. Entender sus fortalezas, debilidades y patrones de comportamiento típicos era esencial para desarrollar respuestas estratégicas efectivas. El trasfondo de Carlos en banca de inversión le proporcionaba una comprensión sofisticada de los sistemas financieros, las tácticas de negociación y las técnicas de presión psicológica que se empleaban comúnmente en contextos profesionales. Su éxito en entornos comerciales competitivos sugería fuertes capacidades analíticas y pensamiento estratégico que requerirían una consideración cuidadosa en cualquier situación confrontacional. Sin embargo, su éxito profesional también se había logrado dentro de entornos estructurados, donde las reglas y procedimientos establecidos proporcionaban marcos para gestionar situaciones complejas. Su experiencia con dinámicas de relación y confrontaciones personales probablemente era más limitada de lo que sus capacidades profesionales podrían sugerir. El análisis de personalidad reveló características que sugerían respuestas probables a varios enfoques estratégicos. La necesidad de control y estatus social de Carlos sugería que la confrontación pública o las amenazas a la reputación podían ser puntos de apalancamiento particularmente efectivos. Su confianza en su experiencia financiera sugería que demostrar un conocimiento o capacidades superiores podía crear un impacto psicológico significativo. La preparación educativa integral proporcionó una comprensión de la psicología de la manipulación, las protecciones legales, las estrategias de comunicación y los factores de personalidad individual que serían esenciales para desarrollar contramedidas efectivas a los intentos de control crecientes de Carlos. La base educativa creó confianza en que las respuestas estratégicas sofisticadas eran tanto factibles como probablemente efectivas. La fase educativa concluyó con el reconocimiento de que la campaña de manipulación de Carlos se basaba en errores fundamentales sobre mis capacidades, recursos y preparación estratégica. Sus intentos de control se enfocaban en mecanismos financieros domésticos tradicionales, mientras permanecía completamente inconsciente de la infraestructura financiera internacional que proporcionaba independencia y seguridad genuinas. La educación estratégica había revelado que las relaciones bancarias offshore y la práctica de consultoría que Carlos desestimaba como actividades suplementarias menores en realidad proporcionaban una protección integral contra todas las formas tradicionales de manipulación o control financiero. Sus esfuerzos para establecer dominación se dirigían hacia recursos que representaban solo una pequeña fracción de mis capacidades financieras reales. Más importante aún, el proceso educativo había proporcionado marcos para entender que el comportamiento de Carlos probablemente continuaría escalando hasta que encontrara una resistencia efectiva o lograra sus aparentes objetivos. La elección estratégica no era si resistir sus intentos de control, sino cómo resistirlos de manera más efectiva mientras se preservaban los intereses y relaciones a largo plazo. La base educativa establecida durante esta fase resultaría esencial para la planificación estratégica y la construcción de alianzas que eventualmente permitirían la respuesta integral demostrada durante nuestro viaje de aniversario a Cusco. El conocimiento y las capacidades desarrolladas a través de una preparación educativa sistemática crearon la base para una acción estratégica confiada cuando el comportamiento de Carlos finalmente cruzó límites que ya no podían ser acomodados a través de la paciencia o la diplomacia. La importancia motivacional de esta fase educativa demuestra cómo el aprendizaje estratégico y el desarrollo profesional pueden proporcionar capacidades para abordar desafíos personales complejos que se extienden mucho más allá de los objetivos inmediatos de carrera o financieros. Las mismas habilidades de pensamiento analítico y estratégico, que apoyaban una práctica de consultoría sofisticada, resultaron esenciales para gestionar la manipulación de relaciones y desarrollar contramedidas efectivas. La fase también ilustra cómo la preparación integral y la educación sistemática pueden transformar las aparentes vulnerabilidades en ventajas estratégicas
cuando surgen circunstancias desafiantes. La educación integral en psicología de la manipulación, protecciones legales y comunicación estratégica había proporcionado bases de conocimiento esenciales. Pero implementar contramedidas efectivas a la campaña de manipulación en escalada de Carlos requería construir una red sofisticada de relaciones profesionales y alianzas personales que podían proporcionar experiencia especializada, perspectiva objetiva y apoyo práctico cuando surgieran situaciones confrontacionales. El proceso de construcción de alianzas exigía una consideración cuidadosa de los requisitos de confidencialidad, las estructuras de beneficio mutuo y el momento estratégico que permitiría una coordinación efectiva sin comprometer la seguridad operativa o revelar intenciones estratégicas prematuramente. Cada relación de alianza potencial requería una evaluación de confiabilidad, capacidad y alineación con mis objetivos estratégicos a largo plazo. La red de alianzas profesionales necesitaba abarcar asesoramiento legal, servicios de asesoría financiera, capacidades de consultoría estratégica y experiencia especializada en áreas que iban desde regulaciones bancarias internacionales hasta gestión de comunicaciones de crisis. Estas relaciones proporcionarían un apoyo técnico esencial mientras creaban credibilidad y apalancamiento que podían resultar cruciales durante situaciones confrontacionales de alto riesgo. La red de alianzas personales requería identificar a individuos que entendieran las dinámicas de relación, pudieran proporcionar apoyo emocional durante períodos desafiantes y poseyeran la discreción necesaria para mantener la confidencialidad sobre actividades de planificación estratégica sensibles. Estas relaciones proporcionarían resiliencia psicológica y perspectiva que serían esenciales para mantener la claridad estratégica durante procesos confrontacionales emocionalmente desafiantes. Mi primera alianza estratégica se estableció con Carmen Salazar, una socia senior en Salazar & Asociados, uno de los bufetes de abogados de familia más prestigiosos de Lima, especializado en disputas matrimoniales de alto patrimonio y arreglos financieros complejos que involucran estructuras internacionales. La reputación de Carmen por discreción y sofisticación estratégica la convertía en una asesora ideal para desarrollar marcos legales que pudieran proteger mis intereses, mientras preservaban la flexibilidad operativa para mi práctica de consultoría y arreglos financieros offshore. Nuestra consulta inicial reveló que Carmen poseía un entendimiento excepcional de las complejidades legales que rodean las estructuras de protección de activos internacionales y las consideraciones estratégicas involucradas en la gestión de disputas matrimoniales donde una parte mantenía recursos sustanciales no divulgados. Su experiencia con casos similares proporcionó valiosas percepciones sobre enfoques efectivos para gestionar desafíos legales mientras se preservaba la privacidad y la seguridad financiera. El análisis de Carmen confirmó que mis relaciones bancarias offshore y la estructura de mi práctica de consultoría proporcionaban protecciones legales integrales contra los intentos tradicionales de incautación o divulgación de activos que se empleaban comúnmente en litigios matrimoniales. Los marcos legales internacionales que gobernaban estos arreglos creaban múltiples capas de protección que requerirían recursos legales y experiencia extraordinarios para que Carlos los desafiara de manera efectiva. Sin embargo, enfatizó que mantener estas protecciones requeriría un cumplimiento cuidadoso de los requisitos de documentación, las obligaciones de cumplimiento regulatorio y los protocolos de comunicación estratégica que podían prevenir la divulgación inadvertida o los desafíos legales basados en violaciones de procedimiento. La naturaleza sofisticada de mis arreglos financieros requería una gestión legal igualmente sofisticada para preservar sus beneficios protectores. La alianza legal proporcionó un valor estratégico inmediato a través de una revisión integral de mis estructuras existentes e identificación de vulnerabilidades potenciales que podían abordarse proactivamente antes de que surgieran situaciones confrontacionales. La orientación de Carmen permitió la optimización de mis protecciones legales mientras establecía protocolos para gestionar cualquier desafío legal futuro que Carlos pudiera intentar perseguir. Mi segunda alianza estratégica se desarrolló con Javier Mendoza, un director gerente en Scotiabank Gestión de Patrimonio Privado, que se especializaba en atender a individuos de alto patrimonio con necesidades financieras internacionales complejas. La experiencia de Javier en estrategias de inversión sofisticadas y relaciones bancarias internacionales proporcionó una perspectiva valiosa sobre la optimización de mis arreglos financieros,
mientras mantenía la seguridad operativa y la flexibilidad estratégica. Nuestra relación profesional había comenzado varios años antes, cuando Javier proporcionó servicios de asesoría para uno de mis clientes de consultoría. Pero la alianza se formalizó a través de un compromiso integral de gestión de patrimonio que permitió la optimización sistemática de mis estrategias de inversión offshore, mientras creaba capas adicionales de protección financiera y capacidad operativa. El análisis de Javier reveló oportunidades para mejorar el rendimiento y la seguridad de mis arreglos financieros internacionales a través de estrategias de diversificación, técnicas de cobertura de divisas y estructuras de inversión que podían proporcionar retornos mejorados mientras mantenían la privacidad y la flexibilidad que eran esenciales para mis objetivos estratégicos. La Alianza de Gestión de Patrimonio también proporcionó acceso a la red internacional de relaciones bancarias y oportunidades de inversión de Scotiabank, que podían mejorar mis capacidades financieras, mientras creaban flexibilidad operativa adicional para gestionar situaciones complejas. La credibilidad y los recursos institucionales proporcionados por esta relación resultarían valiosos para diversos propósitos estratégicos. Más importante aún, el entendimiento de Javier de las estrategias financieras sofisticadas y las operaciones bancarias internacionales proporcionó una validación objetiva de mis arreglos financieros y capacidades estratégicas. Su evaluación profesional confirmó que mi infraestructura financiera offshore proporcionaba una independencia y seguridad genuinas que excedían lo que la mayoría de los individuos podían lograr a través de enfoques de planificación financiera doméstica tradicionales. A mi tercera alianza estratégica se estableció con la doctora Mariana López, una psicóloga clínica que se especializaba en coaching ejecutivo y toma de decisiones estratégica para individuos de alto rendimiento que enfrentaban desafíos personales y profesionales complejos. La experiencia de Mariana en psicología cognitiva y pensamiento estratégico proporcionó marcos valiosos para gestionar los aspectos emocionales y psicológicos de situaciones confrontacionales, mientras mantenía la claridad estratégica y la efectividad en la toma de decisiones. Nuestra relación de coaching se enfocó en desarrollar resiliencia psicológica, técnicas de gestión de estrés y capacidades de comunicación estratégica que permitirían un rendimiento efectivo durante situaciones confrontacionales de alta presión. La orientación de Mariana abordó tanto los aspectos tácticos de gestionar conversaciones difíciles, como las consideraciones estratégicas involucradas en lograr objetivos específicos, mientras se preservaban las relaciones y la reputación. La alianza psicológica proporcionó un apoyo esencial para mantener el equilibrio emocional y la perspectiva estratégica durante las dinámicas cada vez más desafiantes con Carlos. La experiencia de Mariana permitió el desarrollo de enfoques sofisticados para gestionar intentos de manipulación, mientras se preservaba la salud psicológica y la efectividad estratégica. Su análisis de los patrones de comportamiento de Carlos proporcionó percepciones valiosas sobre sus probables respuestas a varios enfoques estratégicos y las vulnerabilidades psicológicas que podían aprovecharse durante situaciones confrontacionales. Entender sus características de personalidad y patrones de comportamiento típicos era esencial para desarrollar contramedidas y estrategias de negociación efectivas. Mi cuarta alianza estratégica se desarrolló con Eduardo Ramírez, un ejecutivo senior en Andes Seguridad Corporativa, que se especializaba en inteligencia corporativa y gestión de riesgos para individuos y organizaciones de alto perfil que enfrentaban desafíos de seguridad complejos. La experiencia de Eduardo en seguridad de la información, evaluación de amenazas y protección estratégica proporcionó capacidades valiosas para gestionar los aspectos de seguridad operativa de mis actividades de planificación e implementación estratégica. La alianza de inteligencia se enfocó en desarrollar protocolos de seguridad integrales para proteger la información confidencial, monitorear amenazas potenciales a mis intereses estratégicos y crear planes de contingencia para gestionar varios escenarios de escalada que podrían surgir a medida que el comportamiento de Carlos continuaba evolucionando. El análisis de Eduardo reveló vulnerabilidades potenciales en mis arreglos de seguridad operativa y proporcionó recomendaciones para mejorar la protección de la información sensible, mientras se mantenía la efectividad operativa para mi práctica de consultoría y actividades de gestión financiera personal. Su orientación abordó tanto las medidas de seguridad tecnológica como los protocolos de procedimiento para gestionar la información confidencial de manera segura. La alianza de seguridad
También proporcionó acceso a capacidades de investigación que podían emplearse si el comportamiento de Carlos escalaba a niveles que requerían inteligencia detallada sobre sus actividades, asociaciones o planificación estratégica. Aunque tales capacidades no eran inmediatamente necesarias, su disponibilidad proporcionaba opciones estratégicas que podían resultar valiosas si las situaciones confrontacionales se intensificaban. Mi quinta alianza estratégica se estableció con Isabel Fernández, una exdiplomática senior que había transicionado al trabajo de consultoría privada, especializándose en negociaciones de alto riesgo y comunicación de crisis para individuos y organizaciones que enfrentaban desafíos reputacionales y de relación complejos. La experiencia de Isabel en comunicación estratégica y resolución de conflictos proporcionó capacidades valiosas para gestionar situaciones confrontacionales mientras se preservaban las relaciones y se lograban objetivos estratégicos. Nuestra relación de consultoría se enfocó en desarrollar estrategias de comunicación sofisticadas para varios escenarios confrontacionales que podrían surgir con Carlos, desde discusiones financieras rutinarias hasta situaciones de crisis potenciales que involucraban divulgación pública o intervención legal. La orientación de Isabel abordó tanto las técnicas de comunicación tácticas como los enfoques de mensajería estratégica que podían influir favorablemente en los resultados. La alianza diplomática proporcionó marcos para entender las dinámicas de poder, la psicología de la negociación y los principios de comunicación estratégica que serían esenciales para gestionar situaciones confrontacionales complejas de manera efectiva. La experiencia de Isabel con negociaciones diplomáticas de alto riesgo proporcionó una perspectiva valiosa sobre la gestión de situaciones emocionalmente cargadas mientras se mantenía el enfoque en los objetivos estratégicos. Su análisis de escenarios confrontacionales potenciales con Carlos proporcionó orientación estratégica sobre el momento óptimo, la mensajería y los enfoques tácticos para varias situaciones que podrían surgir. Entender cómo gestionar estas situaciones estratégicamente, en lugar de reactivamente, resultaría esencial para lograr resultados favorables mientras se preservaban las ventajas estratégicas. La red de alianzas personales se desarrolló con más cuidado, debido a los requisitos de confidencialidad y la sensibilidad emocional involucrada en discutir desafíos de relación con individuos que podían proporcionar apoyo personal y perspectiva. Estas relaciones necesitaban proporcionar una amistad genuina y apoyo emocional, mientras mantenían una discreción apropiada sobre las actividades de planificación estratégica. Mi alianza personal primaria fue con Valeria Gómez, una exitosa ejecutiva de la industria del turismo que había navegado sus propios desafíos de relación complejos que involucraban manipulación y control financieros. La experiencia personal de Valeria con situaciones similares proporcionó un apoyo emocional valioso y percepciones prácticas sobre la gestión de los aspectos psicológicos de las dinámicas de relación confrontacionales. Nuestra amistad se había desarrollado a lo largo de varios años, a través de actividades de networking profesional, pero se profundizó significativamente cuando Valeria compartió sus propias experiencias con manipulación de relaciones y los enfoques estratégicos que había empleado para recuperar el control y la independencia. Su perspectiva proporcionó tanto una validación emocional como una orientación práctica basada en una navegación exitosa de desafíos similares. El entendimiento de Valeria del costo emocional involucrado en la gestión de campañas de manipulación sofisticadas proporcionó un apoyo esencial para mantener la salud psicológica y la perspectiva estratégica a lo largo del proceso desafiante de planificación e implementación de contramedidas. Su amistad ofreció tanto un refugio emocional como una consulta estratégica, basada en la experiencia personal con situaciones similares. Mi alianza personal secundaria fue con la doctora Laura Sánchez, una amiga cercana de la Universidad del Pacífico, que se había convertido en una exitosa economista de desarrollo internacional, trabajando con organizaciones multilaterales, en cuestiones financieras y económicas complejas. El trasfondo profesional de Laura proporcionó una perspectiva valiosa sobre los sistemas financieros internacionales, mientras que su amistad personal ofrecía apoyo emocional y análisis objetivo de opciones estratégicas. Mientras contemplaba el Valle Sagrado desde la terraza de la suite presidencial en Cusco, el aire fresco de la noche traía consigo una claridad que no había sentido en años.
La humillación orquestada por Carlos en el vestíbulo del hotel en Lima había sido un error de cálculo monumental, no solo porque subestimó mi capacidad financiera, sino porque reveló la fragilidad de su percepción de control. Durante 15 años, había permitido que Carlos creyera que dominaba nuestra dinámica económica, pero ese juego había terminado. Ahora, con él de regreso en Lima, y yo planeando mis próximos pasos en la privacidad de esta suite, era hora de redefinir no solo nuestra relación, sino también mi futuro. La primera tarea fue asegurar mi posición financiera y operativa. Aunque la transferencia de 5 millones de soles desde mi cuenta en las Islas Caimán había sido un movimiento teatral para demostrar mi independencia, era solo una fracción de los recursos a mi disposición. Durante la noche, coordiné con mis contactos bancarios en Suiza y Singapur para redistribuir activos, asegurando que cualquier intento de Carlos por rastrear o interferir con mis finanzas fuera inútil. Javier Mendoza, mi aliado en Scotiabank Gestión de Patrimonio Privado, me asistió en la optimización de estas transacciones, diversificando aún más mis inversiones en bonos internacionales y fondos de capital privado que garantizaban liquidez y crecimiento a largo plazo. Daniela, me dijo por videollamada, has construido una fortaleza financiera que pocos podrían igualar. Ahora, mantén la cabeza fría y decide cómo quieres que esto termine. La segunda prioridad fue abordar el aspecto legal de nuestra relación. Contacté a Carmen Salazar, mi abogada en Salazar & Asociados, para preparar un plan que protegiera mis activos y me diera opciones claras. Carmen fue directa. Tus cuentas offshore están blindadas por las leyes de privacidad de las jurisdicciones donde están registradas. Carlos no tiene acceso ni medios legales para tocarlas sin un proceso internacional que le costaría años y millones. Pero debemos anticiparnos a sus movimientos. Si decide pelear, lo hará en el terreno emocional o reputacional. Juntas, elaboramos una estrategia que incluía un acuerdo de separación preliminar, en caso de que optara por disolver el matrimonio, y medidas para documentar cualquier intento de manipulación futura por parte de Carlos. También aseguramos que mi práctica de consultoría, Vargas Consultoría Financiera S.A.C., estuviera completamente aislada de cualquier disputa conyugal, manteniendo su integridad operativa. Con mis finanzas y posición legal aseguradas, el siguiente paso fue confrontar la dinámica personal con Carlos. No buscaba venganza, sino claridad. Quería que entendiera que su intento de control había fracasado y que cualquier relación futura dependería de un respeto mutuo que él nunca había ofrecido. Decidí que esta conversación no ocurriría de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis emociones y asegurarme de que mis decisiones fueran estratégicas, no reactivas. La doctora Mariana López, mi psicóloga y coach, me ayudó a estructurar este enfoque. No dejes que la ira o la satisfacción de haberlo superado nublen tu juicio, me aconsejó. Define lo que quieres de esta relación, si es que quieres algo, y establece límites que no puedan ser cruzados. Durante los días siguientes en Cusco, me sumergí en la planificación estratégica, alternando entre reuniones virtuales con mis aliados y momentos de introspección en los alrededores del hotel. Visité Sacsayhuamán, donde la majestuosidad de las piedras incas me recordó la importancia de construir algo duradero, como lo había hecho con mi independencia financiera. También paseé por el mercado de San Pedro, comprando textiles y artesanías locales con efectivo de mi cuenta suiza, un recordatorio tangible de mi autonomía. Estos momentos me dieron perspectiva. No estaba solo liberándome de la manipulación de Carlos, sino reclamando una vida que siempre había sido mía, pero que había mantenido oculta para preservar la paz. Una semana después, regresé a Lima, lista para enfrentar a Carlos. Lo invité a una reunión en una sala privada del restaurante Huacapucllana, un lugar neutral con vistas a las ruinas preincaicas, donde la historia antigua parecía un telón de fondo apropiado para el fin de nuestra dinámica pasada. Carlos llegó con una mezcla de cautela y arrogancia, claramente inseguro de cómo manejar la situación tras el incidente en el hotel. Daniela, comenzó. Creo que ambos dijimos cosas en el calor del momento. Podemos resolver esto como adultos.
Lo interrumpí con calma. No hay nada que resolver, Carlos. Intentaste humillarme bloqueando mis tarjetas, asumiendo que dependía de ti, pero nunca lo hice. Tengo recursos que ni siquiera puedes imaginar, y los he tenido durante años. Hice una pausa, observándolo procesar mis palabras. Mi cuenta en las Islas Caimán, la que usé en el hotel, es solo una parte. Tengo activos en Suiza, Singapur y otras jurisdicciones, construidos con mi trabajo de consultoría, que tú siempre desestimaste como un pasatiempo. Su rostro se endureció, pero no respondió. Continué. No quiero pelear ni destruirte, pero esta relación, tal como era, ha terminado. Si queremos seguir casados, será en términos igualitarios, con respeto mutuo y transparencia. Si no puedes aceptar eso, estoy lista para seguir sola. Mis abogados ya tienen un acuerdo de separación preparado, por si lo prefieres. Carlos intentó recuperar el control, argumentando que sus acciones habían sido un malentendido y que estaba protegiendo nuestras finanzas. Pero su voz carecía de convicción. Sabía que había perdido la ventaja. «Necesito tiempo para pensar», murmuró finalmente. Le dije que tenía una semana para decidir y que cualquier intento de manipulación o represalia sería respondido con medidas legales que ya estaban en marcha. Los días siguientes fueron tensos pero liberadores. Carlos se mudó temporalmente a un apartamento en San Isidro y yo usé el tiempo para reestructurar nuestra casa en Miraflores, asegurándome de que reflejara mi identidad y no la suya. Cambié las cerraduras. Actualicé los sistemas de seguridad, con la ayuda de Eduardo Ramírez de Andes Seguridad Corporativa, y comencé a trabajar en un nuevo proyecto de consultoría con un cliente minero en Arequipa, reforzando mi independencia profesional. Una semana después, Carlos me contactó para una segunda reunión. Esta vez, en un café discreto en Barranco, su actitud era diferente. Menos defensiva, más resignada. «No quiero un divorcio», admitió. «No entendí quién eras realmente, Daniela. Y eso fue mi error. Estoy dispuesto a intentarlo en tus términos, pero necesito saber qué significa eso». Le expliqué qué significaba transparencia financiera mutua, respeto por mi carrera y el fin de cualquier intento de control. Acordamos asistir a terapia de pareja con un profesional neutral, alguien que no estuviera influenciado por los círculos sociales de Carlos. También insistí en mantener mis cuentas offshore separadas, una condición no negociable. Carlos aceptó, aunque con reticencia, sabiendo que no tenía alternativa. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. La terapia, guiada por la doctora Claudia Morales, nos obligó a enfrentar las dinámicas de poder que habían definido nuestro matrimonio. Carlos comenzó a reconocer cómo su necesidad de control había distorsionado nuestra relación, aunque el cambio fue lento y no exento de retrocesos. Yo, por mi parte, aprendí a establecer límites claros sin ceder a la culpa o la presión social de mantener las apariencias. Paralelamente, mi práctica de consultoría floreció. La revelación de mi independencia financiera atrajo nuevos clientes, impresionados por mi capacidad para navegar sistemas financieros internacionales con discreción y eficacia. Firmé un contrato de 2 millones de soles con una familia de empresarios textiles en Arequipa, un guiño a mi infancia y a las lecciones aprendidas del colapso del negocio de mi padre. También comencé a mentorizar a mujeres jóvenes en la Universidad del Pacífico, compartiendo estrategias para construir seguridad financiera sin depender de nadie. Un año después, Carlos y yo alcanzamos un nuevo equilibrio. No era el matrimonio romántico de las novelas, pero era funcional, basado en respeto mutuo y una comprensión clara de que yo nunca volvería a ser la esposa sumisa que él había imaginado. Seguíamos viviendo juntos en Miraflores, pero con espacios separados que reflejaban nuestras identidades individuales. Él continuó su carrera en banca, mientras yo expandía mi influencia en el mundo financiero internacional. La lección más poderosa de este capítulo no fue la satisfacción de haber derrotado los intentos de control de Carlos, sino la confirmación de que la preparación estratégica y la paciencia podían transformar la vulnerabilidad en poder. Mis cuentas offshore, construidas silenciosamente durante años, no eran solo un respaldo financiero,
sino un testimonio de mi capacidad para anticiparme a los riesgos y proteger mi autonomía. Mientras caminaba por el malecón de Miraflores una tarde, con el océano Pacífico extendiéndose ante mí, sentí una profunda gratitud por la Daniela que había tenido la previsión de construir un futuro donde nadie pudiera dictar su valor.